pero yo no sabía ser esposa. Y siempre en casa yo tenía una demanda de mi esposo, precisamente como mujer y como esposa. Pero yo no le daba la importancia porque en mi mundo todo estaba perfecto. Hablemos de esa llamada. Yo estoy acostado en mi casa, 2 de la mañana suena el teléfono. Yo lo tomo porque cuando a esa hora alguien te llama es algo malo, estás llorando. Hola, bendiciones, les bendigo con todo mi corazón. Bienvenidos al podcast del corazón de Iván. Súper, mega emocionado, sí, porque hoy vamos a darle continuidad al programa porque el fin de semana, el viernes 5, este viernes que pasó, tuvimos una noche impresionante de el poder de la restitución. ¿Cuántos se conectaron? Porque transmitimos en vivo para que todos recibieran y sé que se activó en ustedes la restitución. Y Dios puso en mi corazón seguir esta semana y usar el podcast de esta semana para hablarles de la restitución. Testimonios, gente orando, gente dándole gracias a Dios, se les reveló, porque la restitución es algo que se te revela y cuando se te revela tú la recibes por fe, la puedes disfrutar. Bueno, todo lo que aprendimos el viernes, y si no lo viste, vamos a estar subiendo lo que pasó ese viernes en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver de Impact Global, así que ahí estén atentos. Pero hoy vamos a continuar hablando de la restitución con un testimonio que ha llenado mi corazón cada vez que lo escucho. Y es la primera vez que lo voy a tocar acá en mi podcast. Ya han escuchado una parte del testimonio. Es un testimonio de restauración y de matrimonio y de restitución de ministerio. Restauración de matrimonio y restitución de ministerio. Y han escuchado una parte a través del esposo, el pastor Michael Quiroz, que ha estado conmigo acá en el podcast, y han escuchado la parte. Pero hoy vamos a escuchar la otra parte. Mujeres, siéntense incómodas, porque sé que Dios les va a hablar mucho a su corazón. Sé que este podcast no solo va a traer restauración y restitución, va a traer sanidad, va a traer liberación. Hombres, escuchen atentamente, porque vamos a escuchar el corazón de una mujer que te vas a identificar con tu esposa, te vas a identificar con tu mamá, tu hermana, tal vez con una amiga que está pasando alguna situación. Pastora, de repente, eres tú o pastor. Prepárense, porque sé que hoy Dios nos va a hablar. Abran su corazón, porque vamos a hablar de corazón a corazón. Y le doy la bienvenida a la pastora Angélica Retana, pastora de Impact Global, que trabaja con todo lo que tiene que ver las familias de Impact Global. Bienvenida al corazón de Iván. Muchas gracias, apóstol, muchas gracias por recibirme acá. De verdad que es un honor poder compartir este tiempo con usted y con todas las personas que se están conectando, y que sé que, como decía ahora el apóstol, cuando escuches esto va a ser de gran bendición para tu vida. Igualmente, si sabes de alguna persona que esté necesitando, Claro. ¿verdad? Muy importante escuchar algún mensaje de esperanza, pues para que puedas compartirlo también, porque sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar y no es casualidad que estés conectado o conectada, ¿verdad? En este tiempo. Eso lo creo, que en Dios no hay casualidades. Todo es parte de un propósito. Así es, ¿Se siente apóstol. nerviosa? Un poquito, Un poquito. sí. Ahí hablando se te va a ir quitando los nervios. Ahí vamos, sí. Angélica, ¿cuánto tienen Michael y vos de estar con nosotros en la iglesia? Y me gustaría que nos contés cómo llegaron a la iglesia, cuánto tiempo y cómo fue que llegaron a Impact Global. Ok, nosotros llegamos a la iglesia en el año 2009. 2009. Llegamos en aquel momento. Hace 16 años. Hace 16 años ya, apóstol. Casi toda una 16. vida, casi 2 décadas ya. Sí, sí. Casi qué 2 montón, décadas, ¿verdad? sí. El otro día estábamos sacando cuentas y en ese entonces, bueno, no saquen cuentas ustedes, yo tenía 25 años. Tenía 25 años, Wow. toda mi juventud casi, ¿verdad? Sí, Aquí. y tenías 2 años menor que Daniela. Exacto. Y 2 años mayor que Jamie.
Eso estábamos viendo el otro día, viéndolas a ellas ya grandes, ¿verdad? Que fue como la pastora Dani hoy. Así llegamos a la iglesia nosotros. Wow. Sí. Cuénteme, ¿ya eran cristianos? Cuéntame un poquito esa parte. Sí, señor, nosotros ya éramos cristianos, bueno, teníamos tiempo de congregarnos en otro lugar. Mi esposo y yo, para ese entonces, nosotros nos casamos en el 2004. Para el 2009 teníamos 5 años de casados, sí. Veníamos de otro ministerio, buscando, ¿verdad? Algo más, cómo servirle al Señor, porque siempre hemos escuchado pues esas historias de grandes hombres y mujeres en la Biblia, mas sin embargo no veíamos como ese poder manifestarse de la manera que queríamos, ¿verdad? A través de nosotros, o ver esas manifestaciones del Espíritu, y sabíamos que había algo más. Fue cuando entonces empezamos a orar a Dios, ¿verdad? Para que nos dijera dónde o a cuál ministerio pues teníamos que ir. Porque lo único que queríamos era servirle a Él, ¿verdad? Sin Siempre ninguna esa restricción. pasión de servir. Y esa hambre, precisamente ahora de lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Esa hambre de ver algo más de Dios, porque decíamos, es que esto no es suficiente, esto no es Dios, hay algo más. Entonces empezamos a orar, y fue cuando ya en el 2009 tomamos la decisión de pasarnos al ministerio. En aquel entonces en los Altos de la Batería, cuando ¿Cómo fue que se dieron cuenta que estábamos, porque en ese momento estamos apenas abriendo nosotros la iglesia? Por la radio, pues. ¿O escucharon por la radio? Sí, porque nosotros lo escuchábamos a usted en el quirófano, el programa El Quirófano, el famoso programa, y nos gustaba muchísimo, como usted enseñaba, bueno, siempre su forma de enseñar. Y cuando escuchamos que precisamente era usted el que venía a abrir la iglesia ahí en Desampa, fue así como, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Dios, como estábamos orando, Claro. ¿verdad? Y llegamos ese día, y desde el primer día fue como, aquí es Dios diciéndonos y confirmando. Quisiera que contaras algo, porque creo que es un buen momento para honrar al que era su pastor. Yo lo conozco, y le mando un gran saludo al pastor Carlos, ¿verdad? Donde quiera que esté ahí, pastor, le bendigo mucho. Un hombre honorable, de verdad. 2, 3 veces he podido saludarlo, y siempre su forma de ser genera admiración de mi parte hacia usted y respeto. Pero cuenta esa parte que creo que es muy importante, que fue lo que los hizo salir de ese ministerio para venirse. Claro. Porque casi siempre, no, es que en la iglesia donde nos salimos heridos y todo, ¿verdad? Pero esta parte de ustedes me parece muy importante. Sí, de hecho, exacto, que lo hicimos en orden, es lo importante, y creo que siempre en el orden, como hemos aprendido, hay cobertura. Claro. Y precisamente, bueno, nosotros donde asistíamos, ¿verdad? No podíamos servir por muchas... Temas doctrinales. Doctrinales de la Ajá, palabra. y estructura temas del ministerio. Doctrinales del ministerio, entonces, más que todo hacia la mujer. Entonces yo no podía servir en ese ministerio. Mi esposo sí, a él se le tomaba en cuenta muchas cosas, más sin embargo a mí no. Entonces yo me sentía que no estaba haciendo nada prácticamente ahí. Yo tenía hambre por hacer algo, porque Dios había salvado mi vida, me había hablado, había hecho tantas cosas, que obviamente cuando uno viene al arrepentimiento, luego lo que quiere es servirle a Dios, Claro. ¿verdad? Ese es el objetivo. Y pues ahí no podía. Entonces fue cuando empezamos a orar, y ahí tuvimos una conversación en medio de ese tiempo con los que eran nuestros pastores. Un saludo al pastor Carlos Garita, de verdad que sí, y la pastora, de verdad que muchas gracias por todo ese tiempo. Y como dice el apóstol, esa conversación fue de Dios en ese momento, fue en mi casa, en la mesa de mi casa. Los invitamos, y para expresarle en aquel entonces, ¿verdad?, cómo nos sentíamos nosotros, y que estábamos orando a Dios, porque también era importante hacerles conocer qué queríamos nosotros y qué dirección pues que estábamos pidiendo a Dios como nuestra cobertura en ese momento, también para pues que nos ayudaran en eso, ¿verdad? Y hablando ese día en esa mesa, el pastor, y le agradezco demasiado, mi esposo y yo hasta el día de hoy le agradecemos demasiado esa honestidad, ¿verdad?, que tuvo Hermoso. Como hombre de Dios en esa mesa, Sí. que a nosotros nos dio mucha paz, de hecho, para poder salir, ¿verdad?, tomar la decisión de salir. Y él nos dijo en ese momento, hay algo más grande que yo en el lugar donde servimos, ¿verdad?, en el ministerio en ese momento. Temas doctrinales que están por encima de mí, que yo no puedo y ni tengo jurisdicción precisamente sobre eso, no puedo cambiarlos. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es irse de acá, para que puedan servir como quieren servirle a Dios. Y para nosotros fue así como,
Wow. un respiro, ¿verdad? Un Hermoso. alivio, como esa afirmación, porque tampoco habíamos visto cómo muchos se habían ido, pero quedaban en el mundo, no pasaba nada más. Ujú, Entonces nosotros no queríamos eso para nuestra ujú. familia, en ese momento para nuestro matrimonio, no queríamos eso, no queríamos perdernos y no queríamos movernos por una emoción tampoco, sino hacerlo bien, en orden. Entonces en ese momento él nos dijo, entonces de hecho estaba, no se me olvida, estaba la niña de ellos, ya es una muchacha hoy, ¿verdad? Una adolescente, y estaba jugando como por debajo de la mesa y estaba la Biblia en la mesa. Y ella se acercó a la mesa y abrió la Biblia. ¿Y dónde la abrió? Era aquella de Precious Moments, no sé si se Ah, acuerdan. claro, Ajá. claro. Entonces abrió la Biblia, estaba el dibujo y justo donde la abrió se vea, papi, una niña, o sea, que tenía ella en ese momento, que puede tener 4 años, algo así, Wow. y la abre y sale el versículo y decía, andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. Mm, Y nos volvimos a ver todos en la mesa y nosotros creemos que claramente Dios está hablando. muy bien. No podemos andar juntos porque no estamos de acuerdo en muchos temas doctrinales. Claro. Entonces fue ahí como el aval de Dios, listo, oraron por nosotros, salimos en bendición, en cobertura y fue donde ya nos aventuramos en el famoso ministerio de Impact Global hasta el día de hoy, 16 años después. Pues yo bendigo al pastor Carlos, una vez me lo topé y él me dijo, viera qué orgulloso que estoy de Michael y Angélica, cómo han crecido, ¿verdad? Y luego vos me contaste esa historia y yo dije, que es el corazón de un padre, de un Sí, pastor, no ser un techo ni un estorbo para el plan y el propósito de Dios en la vida de la gente, así ¿verdad? A es. veces yo oigo pastores ahí que andan peleando de que aquel se fue para aquel lado y que le andan robando ovejas, cuando al final es Dios el que tiene planes. Así Y, es. y, si, y lo que él hizo fue la primer semilla Ajá, en su ministerio. Fue la así puso es. la primera y de ahí me tocó a mí sembrar, regar y a ustedes cosechar. Sí, qué Em, hermoso. y quería contar eso porque me parece que es muy importante cómo se debe hacer. Sí, Bien, entremos de lleno a la historia de terror sí. eh, y de romance, porque así es la historia, ¿verdad? Una historia de terror y romance. Em, Ustedes se meten en la iglesia, los unjo como pastores. A mí me vas guiando vos Sí, porque, señor. o sea, es que a mí a veces se me, ¿verdad? En el 2011, Los unjo como pastores. Creo que fueron la primera generación de la pastores que primera ungí. fue una Hoy, gracias a Dios, pues Dios me da la bendición de tener muchos pastores a nuestro cargo, pero fue los primeros pastores de la primera generación que ungí. Michael, un día lo necesito trabajando en la iglesia, ¿verdad? Así es. Él trabajaba para el gobierno, renuncia al gobierno y se viene a trabajar con nosotros a la iglesia. Al mismo tiempo estabas vos emprendiendo, como en esa misma temporada, me parece, habías renunciado de trabajar en un banco privado, en un puesto muy importante, y te viniste a emprender un sueño que tenías en tu corazón, que era desarrollar un negocio de comidas, ¿verdad? Una Así es. cafetería, restaurante, Sí, correcto. ¿verdad? Entonces estaban como los dos en una etapa a nivel ministerial buena. Creo que estaban a cargo de emprendedores, me En ese parece. momento estábamos en emprendedores. Estaban con los emprendedores. Michael sale del gobierno, deja su estabilidad laboral para venirse a la iglesia a trabajar. Creo que el departamento era de New Life, la academia Sí, él de estaba conmigo. formación de discípulos. Y vos renunciando, ¿verdad? Al tu trabajo estable, con buen salario, para emprender de cero en un negocio. Cuento esto para que la gente pueda ver el nivel de inestabilidad que podía haber en sus vidas En ese en ese momento. momento, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estaban bien con el Señor, todo. Pero detrás de eso, que ahí donde entras vos, había un matrimonio que de repente no estaba bien o se está deteriorando. Y tal vez quisiera preguntarte, ¿cómo era tu matrimonio en medio de, somos pastores, servimos en la iglesia, empezó mi negocio, mi esposo trabaja con el apóstol, el pastor, un ministerio lindo, grande, pero había algo ahí atrás, Sí, en ustedes como pareja, como matrimonio? sí, señor. Bueno, es muy importante también, apóstol, aclarar que en el mundo de Angélica, ¿Ok? ajá, ¿Ok? todo estaba bien en el Perfecto. matrimonio, ajá. Ok. Teníamos el matrimonio perfecto, éramos los mejores amigos
que eso para mí fue como, bueno, obviamente sabemos que el matrimonio, una relación, ¿verdad? De matrimonio, empieza por una amistad siempre, en todos. Y nosotros fuimos los mejores, cuando empezó nuestra relación, fuimos mejores amigos primero. O sea, fueron primeros amigos, después fueron novios. Y después esposos. Y siempre la relación fue de buenos amigos. Y eso le iba a decir, precisamente, siempre nuestro matrimonio se basó en una relación de buenos amigos. Al menos yo siempre la llevé ahí. A ese momento que estoy contando, de contexto, ¿cuánto tenían de casados ya? Eso fue en el año 2016 cuando sucedió. 2016. Ajá, 6, 5, teníamos 12, wow, 11, sí. 11 años, Sí. íbamos a cumplir 12 ese año. Okay, 11 años de bien. casados, sí. Okay. Y siempre fuimos muy amigos nosotros, hasta el día de hoy siempre fuimos siendo amigos, pero yo no sabía ser esposa. Y siempre en casa yo tenía una demanda de mi esposo, precisamente como mujer y como esposa. Pero yo no le daba la importancia porque en mi mundo todo estaba perfecto. Era el mundo color de rosa, como se decía, ¿verdad? Bueno, yo estaba en ese momento igual, en un puesto en el banco todavía, en el banco que trabajaba. Mi esposo en la iglesia ya sirviéndole a Dios, los dos, con un pastorado, todo bien, entre comillas, ¿verdad? Todo bien. Y en mi mundo no era como catastrófico, no se habían encendido las alarmas que mi esposo siempre me hacía notar, porque también quiero aclarar, mi esposo siempre sí me hacía notar alarmas. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo era en ese momento? Precisamente eran reclamos, eran demandas de él hacia mi persona. Yo no le daba la importancia, como le decía, porque para mí estaba tan ocupada construyendo algo que según yo estábamos construyendo juntos, ¿verdad? Y era el mundo perfecto y eso eran como detallitos, como, qué majaderías. Hablemoslo así, ¿verdad? Eran como majaderías, ay, qué majadero con eso. Pero estamos bien, pero usted sabe que lo amo, pero usted sabe que aquí estoy, estamos construyendo y tenemos metas ideales y vamos juntos, sigamos trabajando. Porque siempre, también en mí, por mi personalidad, soy una persona que pone metas, objetivos y busca cómo alcanzarlas y me enfoco tanto en eso que a veces, ¿verdad? En ese momento ya aprendí, en ese momento descuidaba lo minimizabas. Lo demás y minimizaba, exacto. Para mí no era importante lo que para él era importante. ¿Cuáles eran los reclamos que él te hacía? Y esto es muy importante porque se van a identificar los que nos oyen desde un lado para el otro. Sí, señor. De hecho, precisamente, quiero hacer un paréntesis, cosas que usted nos ha enseñado. Todo lo que tu pareja te demanda es precisamente cosas que te está gritando, claro. Literal, ¿verdad? Pidiendo a gritos que cambies. Y uno a veces, exacto, lo ve simplemente como un reclamo. Esa demanda la minimizo o la exponencia a un reclamo y no le doy la importancia ni el valor que conlleva, ¿verdad? Entonces es importante, exacto, detenerse a escuchar qué está reclamando, demandando tu pareja de ti, porque a veces ese es el error, o no a veces, la mayoría de veces, porque nosotros atendemos muchos matrimonios. Si lo dice una vez es una expresión, exacto. Si lo dice más de una vez es una demanda. Es y todo lo que demanda que no atiendas te va a cobrar un juicio. Un juicio, exactamente. Y tarde o temprano, es que yo lo veo como una olla de presión, apóstol, que va tanto y tanto y tanto claro. y tanto, acumulándose que llega un momento en que explota claro. la situación. Entonces, son casos donde uno ve, como fue el nuestro, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo? Esa pareja, si se veía tan bien, si le servía a Dios, si uno los veía, ¿verdad? Que estaba todo excelente. Y no, detrás de casa, en casa, detrás de esas puertas, estaban pasando cosas. Entonces, hay que prestar atención realmente a esas alarmas. ¿Y cuáles eran los reclamos que él te hacía? ¿Qué reclamos me hacía? Precisamente, quiero ir también a otro punto. Nosotros tenemos que aprender a conocernos como personas primero y conocer a la persona que tengo a la par. Conocerme para conocerte. Exacto, okay. Muy importante y creo que es clave en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la misma forma en que yo expreso mi amor no necesariamente es la forma en que mi pareja o mi esposo reciba el amor o lo exprese. Okay. Entonces es donde vamos al tema de los lenguajes del amor, que para nosotros eso fue crucial y precisamente fue el detonante de todo. Que, por ejemplo, en mi caso, yo me siento la mujer más amada con tiempo de calidad. Cuando vamos, nos sentamos, tomamos un café, porque me encanta el café, ¿verdad?
o salimos a comer y usted me escucha y todo. Entonces, para mí eso es importante y mi tanque de amor se siente satisfecho cuando tengo esos tiempos de calidad. Pero en el caso de mi esposo, él es contacto físico, entonces, y palabras de validación y de afirmación. Que para mí eso no es importante y no es necesario. Para mí no es necesario que me estén abrazando, que me estén dando besos, que me estén diciendo te amo, porque yo lo sé. No necesito eso porque mi lenguaje no es ese. Tu lenguaje es Tiempo de calidad. calidad, que es hablar, tomar un Exacto, café, sentarnos. ponerte atención. Exacto. Ok, listo. Ese es mi lenguaje. Okay. ¿Y el de Michael era? Contacto físico. ¿O es? Ajá, Es. muy bien. Entonces, él siempre eran esas demandas, es que usted no me da un beso, usted no me dice que me quiere, usted no me abraza. Entonces, Validación. Él se sentía, entonces él se sentía literal que estaba mendigando mi amor, Wow. mendigándome un beso. ¿Por qué tengo que estarle diciendo que me dé un beso? Y para mí, por eso, no era importante porque yo digo, ¿cómo mendigando? O sea, yo a usted lo amo, usted sepa que yo lo amo y para mí no es necesario, ¿ves? Entonces ahí era, Claro. estábamos hablando Vos de tenías lenguajes. la convicción de que lo amabas. Exacto. Y le expresabas el amor de tu manera. Exacto. Y no me reclames que no te amo porque sí te amo. Exacto. Ok. Pero entonces ahí es donde estábamos hablando lenguajes totalmente diferentes. Por decirlo así, yo estaba hablando inglés y él hablando en chino. Ok. Entonces no nos entendíamos en esa manera, aunque exacto, en mi mundo y en lo que yo le expresaba con palabras, yo a usted lo amo, no necesito estarlo abrazando, no necesito estarlo besando para que usted, pero él sí lo necesitaba para sentir su tanque lleno. Entonces yo minimizaba eso, ya, majaderías, y es como nada, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Pero resulta que exacto, empieza a pasar el tiempo y ese se le va a pasar, no es cierto. No, ese es muchas veces el error que cometemos, que pensamos que tenemos asegurada la relación porque ya nos casamos y ya está como listo, ¿verdad? Y estamos ahí, nada va a pasar, pero si nosotros no nos alimentamos y no nos dedicamos y no nos comprometemos el uno con el otro a hacer los cambios que necesitamos, porque cambios hay que hacer definitivamente. Claro. Ya va a pasar el tiempo y lo que vamos a estar construyendo va a ser un divorcio en lugar de un matrimonio. Angélica, y durante ese tiempo que él te reclamaba y reclamaba, y en esa época precisamente, empezaste a sentir o percibiste o ni cuenta te diste de un alejamiento de él hacia vos a nivel sexual, a nivel emocional, a nivel de comunicación. ¿No lo sentiste? Fue en el último año ya. Que lo Nosotros teníamos 11 años cuando pasó la situación que pasamos, pero antes de esos, digamos, puedo decirle 10 años, yo no lo sentí, porque no le presté atención. Pero cuando Michael empieza a tener una relación fuera del matrimonio con otra persona, último año. Vos empezaste a sentirlo, porque hablemos te voy a preguntar, de la noche, de la madrugada catastrófica, la llamada que me hiciste, que fue cuando descubriste su infidelidad, que estaba él con una mujer, una muchacha soltera. Antes de descubrir esa infidelidad de él, que era ya una relación, era una relación de infidelidad consolidada, Exacto. porque ya tenía tiempo. Exacto. Donde él con esa muchacha encontró lo que vos no le ofrecías, validación, pastor, qué guapo se ve, qué buena prédica, gracias, y empezó a escuchar lo que deseaba escuchar de vos que no le dabas, y que te lo reclamaba. Antes de darte cuenta, ¿ya habías sentido un alejamiento? Sí. ¿Ya lo habías sentido? Sí, señor. Por eso fue hasta que aparece esa persona que obviamente en ese momento yo no sabía, ¿verdad? Antes de que yo empecé a ver señales. Que yo decía, algo está pasando, ahora sí. Entonces es donde... Háblame esas señales. Lamentablemente, vamos a ver, el ser humano hasta que ya empieza a ver que está perdiendo algo, es como que empieza a reaccionar, ¿verdad? Y no sé por qué llegar hasta ese punto, yo ya aprendí, lamentablemente por las malas, ¿verdad? Pero lamentablemente así fue como empecé a notar esas señales, donde ya sí estaba ese alejamiento, donde ya veía que no había esa importancia de él hacia mí. Él llegaba, por ejemplo, aunque yo no lo abrazaba y no estaba ahí, como él decía, no me das un beso, no me recibís, todo, él siempre llegaba y lo hacía conmigo. Llegaba, me abrazaba, me saludaba de besos, mi amor, ¿cómo estás? Y todo, a pesar de que yo no le correspondía esa parte. Wow. Él seguía haciéndolo. Pero llegó un momento, exacto, que yo me imagino que ahí fue donde apareció esa persona
Y él ya empezó, llegaba a casa y no me abrazaba. Y yo, y vea qué extraño que es uno por eso, apóstol, ¿verdad? Porque, vamos a ver, yo no le correspondía, pero ya yo empecé a extrañarlo. Aunque yo decía que no me hacía falta, Wow. empecé a extrañarlo cuando él no lo hacía. Claro, claro. Y empecé a notar, exacto, yo, qué raro, porque él ya no viene y me abraza, no me da un beso cuando llega a la casa, me explico. Entonces, y igual, yo le escribía o empezaba ya, amor, es que voy a ir con tal persona donde nunca en los 10 años los excompañeros del colegio habían aparecido, ¿verdad? Claro. Ahora sí aparecieron. Entonces, que tal, fulanito me llamó para ir, que algo que había, que van a hacer una reunión. Y yo, ok, voy a ir, me dice así. Es que voy a ir un ratito, nada más que me dijeron que fuera porque había. Yo, ok. Yo, pero qué extraño. O sea, como ahora después de 10 años que ya habíamos salido del colegio, Claro. empieza como con estas cosas y él nunca en la vida ha sido de ese tipo de persona, ¿verdad? Entonces, esas son las señales como que yo empecé a identificar. Aparte, apóstol, que también uno tiene Espíritu Santo. Entonces, ya el Espíritu Santo, ya yo empecé, Espíritu Santo, ¿qué está pasando aquí? Algo no me gusta, algo está pasando extraño, necesito me reveles. Jamás en la vida yo pensé algo así, ¿verdad? Porque No te creo que pasaba por la todos, mente. no, porque creo que todos conocemos a Michael, ¿verdad? Y no era ese tipo de Michael. Entonces yo decía, jamás me va a pasar eso por la mente, pero algo sí está pasando extraño. Hablemos de esa llamada. Yo estoy acostado en mi casa, 2 de la mañana suena el teléfono, yo lo tomo porque cuando a esa hora alguien te llama es Sí. algo malo, estás llorando. Pastor Michael, yo dije, algo le pasó, un accidente, se le paró el corazón, ¿qué pasó? Es que lo agarré o lo encontré siéndome infiel y fue a través de un chat que te diste Ujú, cuenta, toda una conversación y todo lo que ya salió a la luz la relación. ujú. Y entonces yo le dije, ¿dónde está? Dice, él está dormido. Entonces yo le dije, ya voy para allá y me fui con mi esposa. Y yo iba bravo, Sí, ¿verdad? Yo iba, qué bárbaro Michael, ¿cómo va a hacer esto? Y más que me decías quién es la persona, sí. ¿verdad? Y era alguien que iba a la iglesia en ese momento. Y yo iba muy bravo. Yo tenía ganas de agarrar y pegarle. Sí. Entonces ya entramos, vos estás llorando, Ya ¿verdad? éramos dos, dijo. Evan tenía 2 años. 2 años, Tenía estaba 2 años, pequeñito. sí. Entonces digo, ¿dónde está? Está acostado. Y lo que voy a decir con mucho respeto, pero creo que es importante. Entonces yo vengo, para los amigos ahí que nos están mirando, yo vengo bravo, yo vengo con ganas de agarrar del cuello y decirle, ¿por qué estás haciendo eso en tu casa? Eres pastor, la iglesia, porque no solo Michael me está generando un problema como pastor hacia ustedes matrimonial, sino un problema hacia mi iglesia, Claro, porque era con alguien de la iglesia, eso sí iba a ser público, uf, claro. ¿verdad? Sí, era el Entonces era ministerio y todo. todo, sí. Y todavía si no trabajara en la iglesia, pero trabajaba en la Sí. iglesia. Entonces vengo yo y donde yo la agarro y le despierto y él no se despierta, le agarro yo las cobijas y se las abro así. Y él estaba durmiendo en ropa interior, en boxer o Sí, en box. ¿verdad? Y en ese momento yo le veo sus boxers rotos, Ujú, muy rotos, o sea, no que un huequito, rotos, ¿verdad? ujú, Y Dios me habla ahí. ujú, Y toda la ira y el enojo que yo traía hacia él cambió porque yo dije, aquí hay algo malo. ujú, Una esposa no permite que su esposo tenga una ropa interior así. ujú, Fue lo que se me vino. Y dije, aquí hay algo malo en este matrimonio. O sea, ya no todo era solo acá él, ujú, ¿verdad? Sino que ujú. había algo, un fondo, que es el que me estás contando. Claro. Veo, yo le despierto y digo, Michael, y ya él se despierta. Y me dice, pastor, ¿qué está haciendo Ujú, aquí? Le digo, ya que Angélica se dio cuenta de todo. ujú, Contame. Y él entonces dice, no, pero yo ayer terminé esa relación, pero ¿por qué salió a la luz y ya la terminé? Ayer hablamos, dijimos que hasta aquí llegaba y no sé qué. Y luego ujú. ahí nos sentamos en la sala, ¿verdad? Sí, a Hablamos conversarse. y hubiéramos querido todos que ahí realmente hubiera Terminaron. terminado, pero realmente era el inicio. Era el inicio, sí, de todo. Y tal vez ahí ya, Sí, de hecho, bueno, ese día, cuando, como estábamos hablando de las señales, yo creo que toda mujer tiene ese sexto sentido, dice uno, ¿verdad? Que para mí ese sexto sentido se llama discernimiento de claro, espíritu, ¿verdad? claro.
que uno como mujer fue equipada en una relación de matrimonio inclusive para precisamente cubrir, hemos aprendido a nuestros esposos. Y cuando yo empecé a ver esas señales y que empecé con el Espíritu Santo, ahora Señor, revélame qué está pasando, yo siento que aquí hay algo oculto, sácalo a la luz. Ya fue como esa inquietud, como le decía, estas salidas se empiezan a dar. Y ese día precisamente, él llegó como a la 1 de la mañana. Y yo, ¿cuándo Michael va a llegar? Y yo cuando yo le escribí antes de irme a dormir, me puse, es que estamos atrasados aquí, no sé qué, voy a retrasarme. Y yo, ok, pero yo estaba con esa ya Claro. espina en el corazón porque no era la primera vez. Y yo dije, no, algo aquí está pasando ya de verdad. Y ya viene ese pensamiento, ¿será que anda con otra mujer? Y yo, no puede ser, no puede ser, es que Michael no es así, no puede ser. Y ese día que llegó precisamente, él pensó que yo estaba dormida, pero yo no me podía dormir. Entonces yo me hice la dormida. Y ya él se acostó. Ah, bueno, y de hecho él entró al cuarto ese día, me acuerdo. No se me olvida. Me acuerdo que llegó. Y lo veo que se sienta en la cama y manda un mensaje. Y yo, ¿con quién está hablando a estas horas? Obviamente yo dormía, ¿verdad? Y ya fue, esperé que se durmiera y me levanté. Ahí como que iba a ser el agente 007, ¿verdad? Y que no me escuchara, me levanté de la cama. Y me fui, yo tengo que revisar ese celular. Yo dije, yo necesito saber con quién estaba hablando. Y me levanté y me fui, agarré el celular, me salí del cuarto y me fui al otro cuarto, ¿verdad? Y ahí fue donde ya descubrí todo el último chat, toda la conversación. Y yo, ese momento, yo creo Descubriste que, que estaba hablando con el mecánico. ajá, ojalá, ojalá. Y cuando ya yo me siento, fue como, apóstol, yo creo que las mujeres que han pasado por esto me van a entender muy bien. Fue como un balde de agua fría que me cayó en ese momento. Fue un shock para mí y fue como ver mi realidad, pero Wow. a la vez como no aceptarlo. Como, esto no me está pasando a mí. Que era enojo, Un montón de dolor al cosas, mismo tiempo. sí, un montón de cosas, muchas Wow. emociones encontradas, decepción, ira, ganas de matarlo, tantas cosas. Y yo decía, esto no me está pasando, negación ¿Qué te también, hizo llamarme a mí y no hablar directamente con él? porque no sabía cómo Manejarlo. enfrentarlo, ¿no? Porque yo lo que quería era como irme a golpes Claro, encima de él, pero igual claro. yo sabía que no iba a solucionar nada y no sabía tampoco, porque ya no sabía quién tenía la par, tampoco sabía cómo podía reaccionar él, o sea, tantas cosas pasaron por mi cabeza que yo dije, yo no sé el hombre que tengo a la par, no sé que sea Wow, capaz, o sea, Angélica, no sé, wow. sí. Entonces me dio como susto también y yo dije, ¿cómo manejo esto? O sea, no sé. Y entonces fue donde yo llamé. Y yo, ¿dónde lo llamé? Y si lloro es porque me conmueve todo lo que Dios ha hecho, no porque me duele, la verdad, Claro. sino porque yo sé que Dios ya me sanó y todo, pero sí, sí me conmueve mucho todo lo que Dios ha hecho con nosotros, porque yo miro hacia atrás y yo digo, no puedo creer Wow. que hayamos pasado por ahí, de verdad que no. Fue como una pesadilla de mi vida, ¿verdad? El momento, creo, más difícil que he vivido en mi vida, en toda mi vida. Y, y ahora lo veo y yo digo, fue como una pesadilla. Ya de verdad yo digo, no sé si lo viví o no, es como tantas cosas, porque veo todo lo que Dios está haciendo en nosotros hoy y lo que ha hecho y es maravilloso y definitivamente, no sé, ese episodio de mi vida es como increíble, increíble y personas me dicen, ¿cómo hizo usted? Solo Dios puedo decir porque tampoco sé, o sea, no sé, tantas cosas que vivimos, que solo Dios es la respuesta que puedo dar. No hubiera podido sin Él. Y ya fue cuando lo llamé y pues todo lo que ya se contó y llegó y pues pensamos ahí se terminó en ese momento. Lamentablemente, aprendimos también mi esposo y yo con esto que cuando una persona es descubierta en el pecado no necesariamente significa que se arrepiente, porque eso fue lo que pasó con Mike. Fue descubierto, salió a luz, se vio confrontado. De su parte se le exigió, ¿verdad?, que terminara esa relación. Inclusive siguió trabajando en la iglesia, me recuerdo, usted tuvo, Dios tuvo misericordia a través de usted con él, ¿verdad? Él siguió trabajando y vamos de nuevo, gracias. Vamos de nuevo, ¿verdad? Y listo. Más sin embargo,
fue muy difícil en casa, yo sanando con él ahí, con una persona indiferente a la par, tratando de sanarme. Él te prometió de que ya la relación Sí, iba a terminar y se que iban a prometió, tratar de restaurarse. exacto, pero sin embargo, yo, vamos a ver, yo no podía darle a él en ese momento menos lo que me demandaba porque yo estaba destruida, estaba rota, estaba con muchas cosas trabajando en mí misma, en mi interior. Entonces, lejos de yo poder tratar de arreglar eso, yo necesitaba arreglarme yo primero. Claro. Y eso llevaba un tiempo. Obviamente, él, como no tuvo un arrepentimiento genuino en ese momento, sino como decía, y repito, porque fue descubierto en el pecado, no necesariamente Se quería arrepintió. decir que ya Claro. él, eso fue el momento para arrepentirse. Él no estaba arrepentido realmente, fue descubierto simplemente. Y lo hizo por obediencia, pero al final en su corazón no había una convicción de arrepentimiento. Entonces siguió siendo el mismo. Lo hizo por obligación, Exacto. no por convicción. Sí, y eso es muy importante, exacto, tenerlo claro, porque a veces uno atiende matrimonios y el esposo o la esposa dice, listo, vamos a hacerlo, pero uno ve en él o en ella que no hay un arrepentimiento genuino y entonces ya uno sabe por lo que ha vivido que eso no va a funcionar, porque Claro. si la persona genuinamente no ve lo mal que hizo y realmente hay un arrepentimiento, no va a cambiar. En ese momento no pasó por tu mente separarse para No, restaurarse, querías sí. restaurarte junto con él. Sí, yo dándole la oportunidad ahí, porque nunca uno ha vivido esto, entonces uno no sabía cómo manejarlo, ni qué se hacía, cuál era el siguiente paso, ni idea, ¿verdad? Entonces, había que descubrirlo juntos. Y estábamos en casa, más sin embargo, pero yo sí quería, pero él no, él seguía en su comportamiento, yo como decía, ahora peor añadirle que yo estaba rota, que tenía desconfianza, entonces peor los reclamos, que anda haciendo, Claro. que con quién está Y la hablando. muchacha iba a la iglesia, donde Ajá. vos ibas. La muchacha iba, igual la seguía viendo, era muy difícil, o sea, llegar a la iglesia y verla, ¿verdad? Era como, y comportarme como pastora, era muy difícil como mujer también, Claro. esa parte, ver que al propio ella se parara a la par mía, una vez ocupara una posición en un campo, sabiendo que yo estaba ahí, y buscaba ella cómo toparse conmigo, y yo comportarme como pastora. Era también otro tema que Wow. para mí era muy, Claro. muy difícil manejar, pero que gracias a Dios, de nuevo, solo con Dios pude, porque de nuevo yo me remonto atrás en esta parte de mi vida y digo, de verdad, o sea, solo Dios, porque Ahora esa que- Angélica, no sé, no lo Ahora, hubiera logrado. todos esos meses, no sé si fueron meses, Fueron semanas, meses, sí. no funcionó nada. O sea, No, porque en casa de nuevo, habían reclamos, estaba encima, con quién está hablando, esa necesidad mía de revisar el WhatsApp, ¿verdad? Y todo eso, había muchísima inseguridad y desconfianza en mí. Entonces era peor por eso el ambiente en casa. Él, por su lado, no había un desinterés, no se mostraba realmente ese arrepentimiento de ver cómo, ¿verdad? No, simplemente me veía a veces llorando y llegaba y era como ver a esa pared llorando y se iba. Entonces la separación en casa pues se empezó a acrecentar más a nivel de los dos. contarles que estoy yo en Panamá, un viaje, y recibo otra vez la llamada, creo que era de noche, Sí, otra vez de noche o de de madrugada, madrugada. en Sí. Panamá, y es Angélica, contesto, llorando, Ay, y dice, pastor, Michael siguió con la muchacha, ya me di cuenta y yo ya no aguanto. Yo estaba en Panamá, me preocupé demasiado por vos, entonces llamé a unos discípulos. él estaba en Guatemala, ¿se Sí, acuerda? él andaba en Guatemala en un congreso, recibiendo un congreso, yo andaba en Panamá, vos estabas sola en la casa, y me preocupé tanto por vos, entonces llamé a unos discípulos a esa hora, como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana me acuerdo, y le dije, hágame un favor, váyanse para la casa de Angélica, y acompáñenla ahí, porque yo no puedo estar, porque si no yo me hubiera ido. Ujú. Y te dije, Angélica, lo vamos a confrontar, esa era como un fin de semana, el Ajá, lunes, cuando volviera. cuando llegara. Creo que los discípulos fueron a tu casa o te llamaron, No me no acuerdo, te la acordás. verdad, esa parte sí. Y ya llegamos a Costa Rica, ya lo confrontamos, me acuerdo en la oficina, estaban los papás de él. Ajá, fue con Yo, los yo, papás. yo, yo mandé a llamar a los papás Ajá. de él, estaba él,
estabas vos. Yo ese día tomé la decisión de despedirlo de la iglesia, de trabajar en la iglesia. Y le dije, ya no vas a trabajar en la iglesia, pero voy a seguir siendo tu papá. Yo te voy a ayudar en este proceso si estás arrepentido. Y ahí él tuvo una pésima actitud. Sí, Fue claro. la única vez, no, después de ahí lo vi varias veces, pero fue la única vez que lo vi con rebelión, con prepotencia, con soberbia, con orgullo, con vanagloria, Ya no le importaba nada. nada. Y yo le hablé del hijo y no le importó el hijo, le hablé de vos, le hablé del ministerio y él dijo, no, lo único que quiero es irme. Sí. Y él se fue para ir a andar, entre comillas, libremente con la mujer. Y me dijo, me voy de la iglesia, me dejo Angélica, me voy. No le importó decirlo delante de sus papás y se fue. Y me acuerdo que yo, y aquí cuento ya la parte mía, Sí. orando, el Señor me dijo, no lo sueltes. Y yo le mandaba mensajes y él no me los contestaba, me contestaba seco. 2 o 3 veces que nos vimos, que traté de ir a tomar un café con él, era hablar con una persona déspota, con una persona seca. No era aquel hombre amoroso que yo había conocido, que amaba a Dios. Me decía, yo ando con ella, voy y le dejo flores o las cosas que hacía en ese momento. Y a mí me dolía y que yo, no, y que yo tenía una parte de la historia, ¿verdad? Y al mismo tiempo con vos, me acuerdo una vez en mi oficina, verte tirada en el suelo llorando, diciendo que tú no servías porque me estabas pasando eso, el negocio que estaba levantando ya para ese momento no caminaba como tú querías. Y yo me acuerdo, nos sentamos en el suelo y te senté acá en los regalos y te abrazaba y te decía, Dios te va a restaurar, Dios va a salir adelante, ¿verdad? Eran momentos de crisis, ¿verdad? Era vos aquí, yo animándote, sigue. Eh, Lamentablemente alguna gente de la iglesia te dio la espalda, no te Sí. apoyó, seguiste igual en la iglesia, tomamos la decisión de que no sirvieras para que te fortalecieras, pero siguieras conectada a la iglesia. Nunca te dejé de ir a la iglesia, nunca te dejé de ver, de creer, de soñar, de luchar, que yo tengo esa admiración por vos, porque sos una mujer demasiado valiente y creo que por eso Dios te recompensó. Amén. Fue un proceso difícil, realmente, ¿verdad? Sí. Y después él por allá. Em, y yo lo que entendí es que para que el matrimonio se restaurara, y aquí es muy importante, ambos debían tener una sanidad. Exacto. Vos sanar, vos no tenías que sanar solo la herida que te había causado Michael, Sí. sino sanar un área de la identidad como esposa para poder restaurar el matrimonio. Exacto. Porque si no, ya no solo era sano la herida de lo que me hizo, sino tengo que sanar lo que yo no hice. Eso era tu trabajo. Exactamente. Sanar lo que te hicieron Y lo y que yo sanar hice. lo que tú nunca hiciste que debías de sanar. Exacto. Y en el caso de Michael, era sanarse porque él estaba herido contigo, que esa parte es increíble, Sí. porque Michael estaba herido contigo porque todo lo que tú no le diste lo encontró en otra. Entonces él estaba herido. Yo me acuerdo que un día me dijo, a mí Angélica me arruinó la vida. A mí Angélica me echó a perder. Lo peor que me pasó fue haberme casado con Angélica, porque Angélica... Y era ver al adúltero echándole Sí. toda la culpa Sí. a la esposa porque él vio que encontró en otra mujer lo que siempre le pidió a su esposa, ¿verdad? Que nunca se lo dio. Sí, fue Y como lo que uno diría irónico. irónico, Pero sí. ¿verdad? No lo veía con Dios como haciéndose incrédulo. Él seguía creyendo en Dios, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, pero tenía ahí esa conciencia de Dios. Pero decía yo, no vuelvo. Y me acuerdo que una vez yo le dije, Michael, ¿qué crees vos que debe pasar para restaurar tu matrimonio? Y dice, la única forma, me dijo él, Sí. y yo creo que ahí lo oyó Dios, Sí. Sí, fijo. la única forma de que yo vuelva con Angélica es que ella me pida perdón por todo el mal que me hizo. Y yo le decía, ¿pero cuál mal? Y ahí me empezó a contarme Sí.
todo lo que no todo lo que no hiciste. Ya para ese momento como que él estaba abriendo los ojos de que como que esa emoción, porque lo de Michael fue como Ilusión, es una lo que él dice. ilusión, esa emoción de la ilusión se estaba apagando. Y ya se dio cuenta que él no debía estar con esa persona, que él tenía que dejarla, y fue cuando él me dijo, yo a esa mujer la voy a dejar, yo me di cuenta que todo esto fue, pero él no era, todo esto fue una ilusión, pero él no era, voy a dejarla a ella para regresar a mi esposa, no, yo la Sí. dejo a ella, pero yo con mi esposa no regreso, Ajá. porque mi esposa me hizo mal, porque mi Ajá. esposa, más bien ya me liberé de mi esposa, Ajá. o sea, celebraba que su error lo liberó de algo que él era infeliz. Exacto. Y me dijo, yo no volver. Entonces vivía con los papás, empezó a ir a una iglesia, Sí. ya no a la iglesia nuestra. Empezó él como a restaurar su relación con Dios individualmente, pero con la conciencia de yo no regreso con mi esposa porque ella me tiene que pedir perdón. Entonces yo era como el que el del recado, me reunía con él, decía, luego me iba donde vos y te decía, y me acuerdo que hablando con vos, te dije, mira, hablé con Michael, dice Michael que la única forma es No, usted no me dijo, apóstol. Usted que... me dijo. A ver, Sí, ahí, acláreme perdón. ahí la Ahí, cosa. perdón, sí. Sí. Ahí me acuerdo que esa parte, una vez en un desayuno, en ese momento, en el salón pastoral, que Ajá. usted siempre me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo seguís? ¿Cómo te sentís? En esa mesa me acuerdo muy bien que usted me dijo, Angélica, ¿vos no crees que vos tenés que pedirle perdón a Michael? Ok. Así ve como dijo, no me Ok. dijo Michael, me dijo. Ok. Porque usted me ha dicho, Michael me dijo, jamás, Ok, ¿verdad? Yo ok. creo que ahí fue la sabiduría. Ok. La sabiduría porque jamás, o sea. Y fue cuando usted me dijo eso. Me dice, ¿no crees que vos deberías pedirle perdón a Michael? Me dice, por todo precisamente, exactamente el backup que hubo de entre ustedes. Y yo, fue como ese trago amargo y yo, ¿cómo un postre? Y se me dijo, sí, órale a Dios. Usted me dijo, a mí nunca se me olvida. Y yo me fui con esa espina, ¿verdad? A mi casa. Y fue de verdad, y fue a orarle a Dios. Y yo, Señor, ¿cómo que tengo que pedirle perdón a Michael? Y fue ahí en ese momento donde a mí como que me pasó una película enfrente de mis ojos, eso fue el Espíritu Santo. Wow. Y empecé a ver todos esos 11 años para atrás de matrimonio, cómo fue, cómo fui yo. Ya no viendo a Michael, exacto, del error y lo que hizo y todo, sino un momentito, Angélica, fue como, venga, llevándome el Espíritu Santo, venga, veamos esta película y esta historia de su vida llamada Matrimonio 11 años para atrás, pero veamos desde la perspectiva o el foco sobre Angélica. Y fue verme a mí en esos 11 años y yo, y darme cuenta de mi realidad otra vez. Qué pésima esposa, o sea, qué mujer fui. Y fue muy confrontativo para mí ese momento, pero fue determinante también. Y Wow. fue donde Dios me dijo, hiciste muy mal en tu casa, hiciste muy mal tu trabajo como esposa y tenés que reconocerlo. Wow, Angélica. Y fue otra parte de nuevo en mí, de entrar en ese proceso y yo, sí, lejos de la herida, exacto, y de lo que hizo y todo, ver a Angélica. Y verme con Angélica como a cara descubierta, ¿verdad? En un espejo y decir, Angélica, tenés que cambiar tanto. Porque sí, como pastora, como mamá, quizás, como emprendedora, ahí vamos, ¿verdad? Hay tantas cosas. Pero en esta parte de mi vida me faltaba tantísimo por crecer y cambiar definitivamente, que yo le dije a Dios, sí, yo hice muy mal y empecé a ocuparme y a comprometerme conmigo misma en hacer los cambios, porque en ese momento igual yo no sabía si iba a volver con Michael o no para ese entonces. Y yo le dije, Señor, sea que yo vuelva con Michael o no vuelva, o me vuelva a casar, no sé, igual ni pensaba, obviamente uno cuando pasa algo así no piensa en volver a casarse en ese momento, ¿verdad? Pero yo decía, yo no quiero ser la misma mujer al final del día, ¿verdad? Yo quiero cambiar y ser una mejor versión de mí, porque si soy una hija de Dios, tengo Espíritu Santo, porque voy a seguir siendo la misma torpe como esposa, ¿verdad? Si fuera caso, o como mujer. Muy bien. Y yo fuera no con quiero. Michael o fuera con otro, era la clase de esposa que debías de ser. Exacto. Entonces yo dije, necesito crecer en esta área de mi vida. Y fue donde empecé a tomar nota, como dicen, ¿verdad? Para mí. Y empezar a ver en esa película de mi vida y empezar a tomar nota, esto, tengo que cambiarlo, esto, tengo que definitivamente no volver a hacerlo, esto sí hay que hacerlo. Y empezar a comprometerme conmigo misma a hacer los cambios. Y empecé a enfocarme en mí. Angélica, si todo esto malo no hubiera pasado, no hubieras descubierto todos esos cambios que debías de hacer.
no me hubiera dado cuenta que los tenía que hacer y no sería la mujer que soy hoy tampoco. Claro. Entonces es donde veo, apóstol, ese versículo vivo en mí de que todas las cosas nos ayudan a Es bien que amamos a los Dios, que amamos todas. a Dios. Es que una vez dice, en medio del mal, ¿cómo me va a ayudar esto? ¿Qué rayos a bien, verdad? No le doy el bien por ningún lado. Pero hoy yo lo entiendo y lo vivo en mi vida porque definitivamente si no hubiera sido por ese episodio catastrófico, no seríamos ni él ni yo los que somos hoy. ¿Cómo se dio la reconciliación? Yo me acuerdo que yo hablé con él y le dije que, ¿verdad? Que sería bueno que hablaran. Igual hablaba con vos. Ustedes tenían una comunicación por el bebé, Sí, ¿verdad? solo Una por él. comunicación fría. Pero ¿cómo se dio esa reunión donde, porque él me decía, y él me decía, y ella es muy orgullosa, ella nunca me va a pedir perdón, yo me acuerdo que me decía. Sí. ¿Cómo se dio esa reunión? ¿Dónde fue? ¿Cómo se gestó? Contame esa conversación que fue el clic para el inicio de una nueva temporada. Ok, igual, bueno, después de que hablé con usted y que pasó todo esto que les conté, de ver la película de mi vida, empecé a orarle a Dios porque yo le decía, Señor, ¿cómo voy a tener esta conversación? A pedirle perdón, no sé si yo, porque él me veía a mí, pues como usted dice, nuestra comunicación se redujo a visitas de Evan el fin de semana, bueno, que él llegaba a recogerlo y se lo llevaba, ¿verdad? Como me imagino son todas las familias hoy, pues disfuncionales. Y se lo llevaba, pero él me veía con unos ojos de odio. Claro. Lo que usted decía, eso que usted vio en la oficina, esa última vez que él estuvo, yo ya lo veía, yo no soportaba verlo porque era otro Michael. Sus ojos habían cambiado y es donde igual la palabra dice que nuestros ojos son, ¿verdad? La lámpara. Y él había cambiado totalmente, era otra persona, me veía con odio y me hablaba con odio. Entonces, por mi bien, igual yo decía, yo prefiero no hablarle. Entonces, como la situación estaba así, yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a hablar con Michael? ¿Cómo voy a acercarme? Yo no quiero exponerme más a ser lastimada, no sé cómo él va a reaccionar, porque él es otra persona, no sé cómo me va a recibir. Y empecé a orar, yo le dije, Señor, yo necesito que usted me dé el momento oportuno y las palabras sabias, igual la templanza para cuando me siente frente a él a hablar y no quebrarme, porque yo no quiero llorar, yo le decía a Dios, yo no quiero sentarme ahí en esa mesa o donde sea que vayamos a hablar y ponerme a llorar, no quiero, yo le decía, yo quiero hablar como tiene que ser, con sabiduría, con templanza, con carácter, y para eso lo ocupo usted, le dije, necesito me diga cuándo y cómo. Y así fue, pues un día ya me dijo, ya es el momento, ¿estás lista para hacerlo? Y yo, bueno. Entonces me dice, invítalo, porque él llegaba sábado a recoger a Eon. Entonces me dice, invítalo a desayunar, porque llegaba temprano. Y yo, bueno, entonces le escribí el día antes, él me escribió, me dijo, mañana paso por Eon, tal hora. Y yo, sí, pero ¿por qué no se viene y desayunamos juntos? Entonces, Wow. claro, él del otro lado como, ¿qué le pasa, verdad? Como desayunemos juntos y nada que ver. Y yo, bueno, entonces ya le mandé el mensaje. Ahí me contestó y me pone, bueno, está bien. Yo, me aceptó, es Dios, ¿verdad? Porque yo decía, no me va a aceptar. Y aceptó. Entonces me dice, bueno, yo llevo pan. Y yo, listo. Entonces ya el primer paso, ¿verdad? Ya el sábado, cuando llegó ese momento de abro, llega a casa, Te claro, sentías nerviosa claro, vos. súper nerviosa. Y yo igual, yo, Señor, ya sabes el acuerdo que hicimos, no quiero llorar, quiero hablar bien, dame las palabras, porque ni sabía, ni había preparado algo, Sí, 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 un sí. speech ahí para Sí. decirle nada. O sea, yo decía, no sé cómo empezar. Y es como eso, ¿verdad? Que Dios le da a uno en el momento las palabras justas y necesarias. Ya él entró a casa, desayunamos primero, obviamente, ¿verdad? Y él siempre con su mirada de odio, ¿verdad? Así como, ¿qué quiere, verdad? Y ya ahí desayunamos. Ya le digo, es que yo necesito hablar con usted. Me dice, sí, a mí me extrañó mucho que usted me invitara a desayunar. Listo, bueno, vamos a hablar. Y yo, ahí en ese momento, yo le dije, vea, Michael, yo quiero pedirle a usted perdón. Viera los ojos de él, peor de odio, como me volvió a ver. O sea, como, ¿qué está diciendo usted? Como los pela Michael, ¿verdad? Sus ojos y de odio, y añade odio 1000 veces, ¿verdad? Y le empezaron a bajar las lágrimas, pero con esa mirada de odio.
así como, y no me soportó seguir viendo, porque yo le empecé a decir perdón, porque ahí me puso el Espíritu Santo, pero perdón por qué, empecé a especificar, perdón por este momento, Wow. perdón porque no te escuché, perdón porque Wow. no te validé, perdón, y él no me soportaba ver, entonces me recuerdo muy bien que volvió a ver a la pared, ya no me veía a mí, volvió a ver a la pared, pero le bajaban las lágrimas, y nada más se quedaba viendo a la pared. Y yo, gracias a Dios, pude terminar de expresar todo mi perdón, ¿verdad? Sin llorar. Y como tenía que ser con sabiduría y del corazón. Y le dije, y eso era lo que quería decirle, perdón por no haber sido la esposa que tuve que ser. Y, y nada más era eso. Él no me dijo ni una palabra. Pero ya yo quedé satisfecha con lo que tenía que hacer, porque de nuevo, fuera que iba a pasar algo más o no, ya pues había hecho mi parte. Y él simplemente se paró, me dice, no sé por qué usted ahora me dice esto. Me dice, ¿por qué hasta ahora? ¿Y por qué hasta este momento? Pero listo, fue lo único que me dijo. Y se llevó a Evan y ya. Y ya se fue y yo me quedé ahí, ¿verdad? Con Dios, Señor, gracias. Y lloré, y yo gracias por darme las palabras, porque realmente son momentos Claro, o situaciones en los que uno se ve y dice, no sé cómo hice eso. claro, Y solo Dios. claro. Y yo gracias, Señor, porque sé que estuviste en medio de esto. Y ya lo que fuera a pasar, ya Dios era el que tenía el control, ¿verdad? Y después de ahí no supe más, o sea, él cómo lo recibió, no. Sí sé, Michael lo cuenta en su versión de la historia, ¿verdad? Que él en ese momento, él le decía a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque como usted decía ahora, lo único que te pido, si usted quiere que haga Angélica, es que ella me pida perdón. Y eso no va a pasar. Y que él le reía en la cara a Dios, porque decía, eso no va a pasar, porque yo sé cómo es ella, y jamás, y menos por lo que yo hice, eso no va a pasar. Wow. Entonces, él en ese momento, por eso era su mirada de odio y enojo, no solo conmigo, sino con Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? Es lo que él cuenta en su parte de la historia, ¿verdad? De que definitivamente Dios estaba en el asunto. ¿Y ahí qué pasó luego? ¿Cuál fue la reacción de él? No, él no me dijo nada, ya se ha ablandado pues la situación, se aplacó un poco la ira en él que había, porque él también cuenta, él está lleno de mucha ira, mucho no, mucho odio. Entonces se aplacó un poco en él, ya podíamos conversar un poquito más. Igualmente, yo empecé a pedirle sabiduría a Dios cómo acercarme a Él. Entonces era como, de nuevo, empiece por la amistad, ¿verdad? Como siempre todo nos Claro, unió, fue una la amistad. amistad. Empiece por la amistad. Y fue como empezar por ahí, con mensajes, nos vemos tal día, tal cosa. Fue como yo empezar a conquistarlo, lo veo así. Que aquel perdón que diste fue genuino con hechos. Que Exacto, él empezó a ver una mujer que nunca. Y él se enamoró y exacto, amó a la mujer que nunca conoció. exacto. Que es la Angélica que hoy eres. Exactamente. Y es lo que él dice, que soy otra persona, igual es otra persona y tenemos que ser otras personas porque los que éramos en ese momento no servíamos para estar juntos. Bueno, para cerrar la historia, pues ellos se restauran, empieza una relación de amigos, luego de noviazgo, ¿verdad? Michael tiene vergüenza de ir a la iglesia, Claro. tiene pena. Yo empiezo a, gracias a Dios nunca lo solté, fue una oveja perdida que fui a rescatar y, y es de las ovejas que más amo, que más admiro. Michael es mi amigo, mi hijo, es tipazo, quiero mucho. Y, y me acuerdo que en un evento, logró ir a un evento de liderazgo, una cumbre de líderes, estaba el profeta Kevin Leal. Y ya este podcast ustedes lo vieron porque Kevin lo contó. Ajá. Y fue cuando él fue, subió, pidió perdón y todo. Y quisiera cerrar con una parte nueva de la historia, que fue la que viviste hace poco, Ah, sí. que fue también, me parece, una cumbre, me Sí, parece, sí, fue una cumbre con ¿verdad? el profeta Creo Kevin que fue Leal. como el sello, Con el profeta Kevin Leal, sí. ajá. Tal vez cerrar ahí, con esa parte, qué fue lo que hizo Dios como lo último, y luego tal vez darle una palabra si algún matrimonio está pasando, ¿qué les aconsejarías? Eso, Contarle esa parte y ahí vamos cerrando. eso. Cuando vino ahora el profeta Kevin Leal de nuevo, vamos a ver, yo entendí algo, porque no había entendido esto, ¿verdad? Que sucedió ese día, de hecho. Dependiendo
del nivel de la herida, por llamarlo así. Así va a conllevar el tiempo de sanidad que uno requiere. Entonces él lo ejemplificaba con un choque, por ejemplo, automovilístico, que no es lo mismo que choque como la esquinita, que le hayan dado pérdida total a ese vehículo y que usted esté en cuidados intensivos y ya el tema de rehabilitación y dependiendo del daño que sufrió su cuerpo, así va a ser los años o el tiempo que conlleve para que usted vuelva a tener la misma movilidad quizás en esa pierna o en ese brazo. Va a depender del daño que haya recibido. Entonces, eso yo lo entendí ese día, porque está en mi cabeza igual. Yo ya había pues concluido ese ciclo de sanidad. Pues ese día yo sí internamente, vamos a ver, antes de eso, como 3 semanas antes, que fue lo que le conté a usted, Apóstol, ese día, 3 semanas antes o un mes aproximadamente, yo venía sintiéndome como que no era suficiente. Como que cualquier cosa que yo hiciera para algún cambio, ya de los que había hecho de por sí, y que continuaba haciendo, porque esto es de siempre, o sea, es de siempre, cambio. Sí, es de siempre. Entonces, que cada esfuerzo que yo hacía no valía de nada, porque ya venía como ese pensamiento a mi cabeza, ¿verdad? Estaba viniendo a mi cabeza, y que no era suficiente para él, porque nunca iba a llegar a ese nivel de mujer que Michael quería. Sí, te para estabas poniendo una carga en tu vida innecesaria. Nunca iba a llegar a ser suficiente para él. Ya era como que se traspasó aquello, ¿verdad? Que él sentía en su momento. Entonces yo empecé a sentir esa insuficiencia y entonces por más que yo quería o me esforzara, yo decía, entonces ¿para qué? Ya hasta como que llegó un pensamiento, ¿para qué seguir haciéndolo si al final nunca voy a llegar al 100 a eso? Y había como esa inconformidad en mí, ya me sentía mal, ya, como dice uno, no hacía las cosas pues de la misma manera, con la misma gana, porque yo decía, ¿para qué? Wow. Si al final, ¿para qué? Wow. Y me empezó a dar un temor internamente, ¿verdad? Yo decía, Señor, en mi intimidad con Dios, yo decía, tengo miedo, porque yo no quiero volver a ser la misma Angélica de antes. Tenías miedo de retroceder. Exacto, por este pensamiento que me vino. Yo no quería retroceder y yo decía, yo no quiero, y tantas cosas, ¿verdad? Que hemos alcanzado y que se nos ha dado palabras, ¿verdad? Proféticas y que tú estás haciendo y vas a hacer con nosotros. Tengo miedo de perder todo esto por retroceder y volver a ser la misma Angélica, pero quítame esto, yo necesito que usted me quite este sentimiento que estoy pasando. Y viene el profeta Kevin ese día, ¿verdad? Y ya nos llama. Y pasó pues lo que pasó ese día de que Michael se hincó delante de mí, para los que obviamente no estaban ese día, ¿verdad? Michael se hincó delante de mí, estábamos en el altar, en la plataforma, y me empezó a decir todas estas palabras, porque ese mismo día en la mañana yo a él se lo expresé. Todo esto, yo a él se lo dije. Yo le dije, yo me estoy sintiendo de esta manera. Y no sé qué hacer, ni cómo hacer para quitarme lo que siento. Wow. No sé, no tengo idea, porque se lo he presentado a Dios. Y esa noche pasa esto. Entonces él se hinca y me empieza a decir, amor, si tú eres suficiente, tú eres la mujer, yo sí me tenía que haber casado contigo, porque aquí hago otro paréntesis. Cuando pasó todo lo que pasó en ese tiempo, él siempre decía eso en su casa, yo nunca me tuve que haber casado con usted. Usted y yo no éramos compatibles, usted y yo somos totalmente diferentes. Y todo eso quedaba al final ahí, claro. Quedó aquí, ¿verdad? Entonces, todavía de alguna manera seguían dando vueltas en mi cabeza. Sí, es que seguramente nunca nos tuvimos que haber casado. Y él seguro sigue pensando eso. Claro. Entonces fue como estar alimentando ese pensamiento que vino, ¿verdad? Entonces él por eso me empezó como a reafirmar, ¿verdad? Y a revocar palabras que él mismo había dicho. Exactamente, a revocar eso y a empezar a decirme, sí, usted es la mujer para mí, usted es la mujer de mí. Y claro, por eso yo empiezo a llorar tanto, que después de ese día me dice, ¿por qué llorabas tanto? Porque solo Dios y yo, y en ese momento él sabíamos qué estaba pasando, ¿verdad? Y yo empiezo a llorar tanto porque yo sentía literal, ¿verdad? Como de adentro me estaba terminando de salir como eso que todavía faltaba. Y ya el profeta Kevin, viene y da esa palabra de, ¿cuál fue la palabra? No fue restitución, sí, fue restitución. Sí, creo que fue restitución, sí. Fue restitución. Que se te restituía. Ajá, entonces él da esa palabra al final de que den una ofrenda de restitución para mí. Y yo me quedo pues en shock, igual sorprendida, ya ahí usted, ¿verdad? Entra y todo el tema. Y después yo me fui y busqué esta palabra, restitución, ¿qué significaba? Y entonces decía, dar fin a un dolor. Wow. Y fue otra llorada en mi casa, ¿verdad? Como, Señor, o sea, usted es impresionante. Ese día se dio fin
a un dolor en mi vida. Qué lindo. Que sea como sea, con ese pensamiento de insuficiencia y todo, estaba queriendo volver como a abrirse aquello, ¿verdad? Yo Claro, lo veo así. claro. Y era dar fin por completo a ese dolor en mi vida, que yo pensé que ya había sanado, y fue después cuando entendí que era un tiempo, o sea, un proceso, porque Claro. el daño que había recibido había sido Claro, tanto claro. que ya fue ese día como ponerle fin Wow. a eso. Todo lo que hemos conversado, las lágrimas que han brotado tanto de la pastora Angélica, mías, recordando, es celebrando, pero también enseñando. Espero que todo lo que has oído tome la parte tuya, sea para ti hombre, para ti mujer, para ti soltero, pero la restitución, me gustó eso, es el fin de un dolor. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, restaurarnos primero, para luego restituirnos. Quiero que cierres algún consejo que quieras dar, que Dios te ponga en tu corazón para la gente. Sí, sí. Dice la palabra, eso para mí fue rema en todo este tiempo en mi vida, ¿verdad? Que Él necesita uno de la casa para que haya bendición en ese hogar. Y eso yo lo veo como un estatuto inquebrantable en lo que es el reino. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo soy testimonio de eso, que a pesar de que mi esposo en ese momento no quería absolutamente nada, ni conmigo y ni con Dios, ¿verdad? Porque hasta su ministerio había renunciado. A causa de que yo pude permanecer en ese estatuto, en esa verdad de la palabra, hoy veo la restauración en mi hogar, porque Dios no miente. Dios es un Dios de principios y Dios cumple lo que promete. Así es. ¿Qué sí hay que hacer en medio de esa espera? Agarrarse fuerte de Dios, empezar a estar más cerca que nunca del Espíritu Santo para poder escuchar, porque las batallas espirituales se ganan con estrategias, precisamente apóstoles espirituales, que solo vienen de Él. Por eso yo siempre repito cuando cuento mi testimonio, yo vuelvo a ver atrás y digo, solo Dios definitivamente, porque humanamente es imposible que esto pase. Humanamente esto no debe pasar, humanamente no debería yo estar aquí, ni mi esposo tampoco, no deberíamos ser pastores inclusive, humanamente no, pero eso es lo que hace Dios, Él se encarga de hacer todas las cosas nuevas. Entonces, si usted está pasando en este momento, en su matrimonio, en su familia, por un momento quizás no tan caótico con el mío, o puede que aún más caótico, yo te vengo a decir de parte de Dios que hay esperanza, porque Dios lo que necesita es uno que se levante a creerle. Pero ese uno necesita estar bien pegado a Él, porque las fuerzas van a venir solo de su mano. Las palabras sabias van a venir solo de su mano. Las estrategias que necesitamos para ganar esta batalla es solo de su mano, solo escuchándolo a Él, porque esto no se gana con fuerza humana. Y es que a veces caemos en ese error, mujeres, ahora le hablo a las mujeres, en que creemos ayudarle a Dios. Es que voy a mandarle un mensaje, es que si dejo de mandarle un mensaje, es que si dejo llamarlo va a pensar que yo ya me olvidé de él, o se va vamos a ver, va a pensar o se va a despistar y se va a relajar más, tal vez inclusive en su estilo de vida. Pero por más que usted quiera hacer en su humanidad y en sus fuerzas, no va a pasar nada. Por eso esta batalla se gana de una manera espiritual. Y solo desde el espíritu es que podemos empezar a dar golpes certeros en el ámbito. Y es lo que te vengo a decir de parte de Dios, porque así pasó con mi vida, así pasó con mi matrimonio. En la lógica las personas dicen, déjelo. En la humanidad las personas dicen, no hay nada que hacer, ya esa persona no te ama, ya ese hombre te dejó, esa mujer inclusive anda con otro. Vea que su hombría, su machismo está siendo tocado, no sea tonto, no sea tonta. Son palabras que inclusive yo en su momento recibí. Deje de estar ahí de sobrada. Inclusive apóstol me decían, déjelo, ya él no la quiere. Pero sabe, el plan de Dios es otro. El plan de Dios siempre va a ser las familias. El diseño de Dios en la familia. Es la familia. Y precisamente el enemigo lo que quiere venir es a destruir los hogares. Pero si se levanta uno de la casa, Dios puede hacer cosas maravillosas y milagros extraordinarios a través de ese uno. Así es. Con todo mi corazón, creo que este podcast va a traer restauración y restitución. Los bendigo con todo mi corazón, Angélica, gracias. Has Mucho bendecido gusto. mi vida. Compartir con vos siempre es una bendición y escuchar hoy tu corazón de esa situación también me ha bendecido. Muchas y sé que a gracias. todos Muchas los que nos gracias han a visto. todos. Profetizo tu tiempo de restauración y restitución.
en el nombre de Jesús. Nos vemos en un próximo programa. Por favor, comparta este programa con todos, aún con solteros para prevención, con matrimonios para prevención, para restauración, con aquellos que están pasando situaciones similares para restitución. Compártalo. Dale like, suscríbete a mi programa y comparte este link. Todos tienen que escuchar lo que Dios hace cuando le creemos. Bendiciones.